Bueno, y en este programa especial ya nos acompañan en el estudio el presidente del grupo Tesis, César Sala. César, muy bienvenido. ¿Primera vez en Tu Dinero Nunca Duerme? Bueno, os veo por YouTube y os escucho. O sea, eres de la familia. Soy de la familia. Pero hoy desde este lado. Exactamente. Hoy aquí sentado en la mesa. Es impresionante, la verdad. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo a los que venís la primera vez. Será la primera, pero no la última. Muy Así agradecido. Esperemos que no sea la única vez que todo estéis un honor. aquí. Te acompaña Antonio Fernández, director de inversiones y asesor de Tesis Internacional, del grupo Tesis Internacional. Muy bienvenido también a ti, Muchas aquí gracias. a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme. Una mesa de debate en el que hoy pues queremos que nos acerquéis un poco vuestra historia, la historia del grupo Tesis, que me parece muy interesante cómo se gesta y cómo se pone en marcha, y luego que nos remangarnos en harina. Muy bien, ¿A dónde os gusta invertir? ¿Cuál es vuestro estilo? ¿Dónde encontráis las principales oportunidades y qué desempeño estáis teniendo, ¿no?, con este producto? Pero yo aquí tengo una tradición y manda, y es que la primera pregunta la tiene Luigi siempre. Bueno, pero yo como ya las has preguntado tú, esas preguntas obligatorias de introducción, te voy a pedir un comodín. Siendo el director, déjame que alguna vez... Lo que te has dicho, que lo responda César, y luego voy yo, me reservo la segunda y se la lanzo a Antonio, ¿te parece? Venga, hecho. Venga, adelante, César. Nada, nosotros nacemos al mundo de la inversión por una necesidad. O sea, yo soy empresario desde el año 93, soy ingeniero de caminos y decidí hacer lo que sabía hacer, que era construir. Tuve la escuela de Ferrovial durante muchos años y bueno, salí al mercado de la empresa con muchas ganas y más suerte que un torero. Entonces, desde entonces han pasado muchas cosas y se ha ido convirtiendo la necesidad de inversión en auténtica necesidad, porque si las cosas van bien, se genera más liquidez que ideas. O sea, la mejor manera para un empresario es ganar dinero en aquello que domina. O sea, que en mi caso la obra civil era la parte que claramente yo sabía hacer. Pero no siempre hay tantas ideas como liquidez. Entonces la liquidez genera la necesidad de invertir, y es de la mano, en el año 98, de la mano de un asesor financiero que me presenta a Bestinver. Y en ese momento conozco a Paco García Paramés, que la verdad es que aquello fue impactante, y a partir de ese día empezamos a invertir en Bestinver. Seguimos invirtiendo en Bestinver hasta el año 2014. Año 2014 sale Paco de Bestinver, nosotros también salimos de Bestinver, nos quedamos así un poco huérfanos hasta el año 2017, que ya vuelve Paco a invertir, y bueno, pues de la mano de él, con Cobas, y siempre aprendiendo, leyendo mucho, y es en el año 2018 cuando decidimos intentar ponernos al otro lado de la mesa. Es decir, vamos a hacer un pequeño family office, vamos a hacerlo nosotros, hay más gente dentro de la empresa con este acervo inversor, pero vimos que, claro, aquello de hacerlo a ratos perdidos no era el mejor sistema. Entonces es en el año 2020, en pleno COVID, que decidimos profesionalizarlo. Vamos al mercado de trabajo, empezamos a hacer entrevistas, hicimos, pues si no fueron 75, 80 entrevistas con gente nueva, que íbamos haciendo un tamizado, un funnel. Entonces, bueno, nos quedamos con los que más nos gustaban, y de allí sale Antonio, de este proceso de selección, y Antonio se incorpora al grupo el 1 de marzo del 22. En ese momento ya teníamos idea de dedicarnos a la parte, digamos, como negocio, a gestionar el patrimonio, no solo el nuestro, sino patrimonio de terceros. Hacemos la regulación en CNMV, nos convertimos en EAFI, ESI, que es, digamos, de las dos la más compleja, y simultáneamente Antonio empieza con la cartera nuestra. Yo lo único que hacía era mirar y callar, porque no era una cifra grande, pero tampoco era pequeña. Entonces, lo primero que hizo Antonio fue darle la vuelta como un calcetín mojado, o sea, le dio la vuelta totalmente, y allí había que estar en silencio, callar. El año 22 fue un año duro. O sea, el año 22 en el Family Office perdió, entre comillas, un 21, algo. O sea, comprobamos que realmente, pues, las cosas en bolsa hay volatilidad y puedes tener
una aparente pérdida, que no la tienes hasta que no sales. Llega el año 2023, en octubre ya mandamos la documentación a CNMV y en 2023 suceden muchas cosas. Lo primero que sucede es que aquello explota de manera violenta. Esto se lo he copiado la frase a Paco. Las empresas a veces suben de manera violenta. Pues subieron de manera violenta todas. Y bueno, pues oye, iba bien. Mientras tanto, CNMV nos iba pidiendo cada vez más documentación hasta que en mayo del 23 nos regulan como EAF. Seleccionamos a una gestora, miramos 5, de ellos seleccionamos una que era, digamos, la parte administrativa de nuestro trabajo, que es Andbank, y el 20 de septiembre del 23 lanzamos el fondo Tesis Internacional, del que somos los principales promotores, inversores, porque bueno, lo primero que había que demostrar es que si creemos en lo que hacemos, pues había que dar un paso al frente, ¿no? Y bueno, aquí y es donde yo ya me callo y está arrancado el tema. Bueno, qué bonito la historia. Es una historia muy bonita. No es la primera historia que conocemos de estas características. Family Office, familia de empresarios que gestionan su patrimonio, montan una gestora, en vuestro caso un fondo de la mano de Andbank, donde además hay algo muy importante que nosotros defendemos mucho, que es la alineación de intereses. Estáis gestionando vuestro propio dinero junto con el de vuestros partícipes. Entremos en cartera. Tesis Internacional. Este fondo en concreto se comercializa desde, estáis comentando, si no recuerdo mal, septiembre del 23. La rentabilidad obtenida hasta el momento, por lo que estaba viendo, es espectacular. Un 55% desde inicio, desde septiembre del 23. ¿Cuál es la filosofía de inversión que estáis aplicando en esta cartera, Antonio? Bueno, la filosofía, al final vamos a ir allí donde creemos que hay valor. Es decir, no queremos etiquetas, aunque sí que existe cierto sesgo hacia la calidad. Es decir, si yo veo valor, por ejemplo, en una empresa que se puede denominar Value Investing, independientemente de que el fondo parezca de calidad, porque la mayoría hoy en día están en calidad, voy a ir allí. Es decir, voy a buscar valor donde lo haya. En cualquier caso, sí que mi sesgo es hacia calidad. Es decir, yo prefiero una empresa que tenga cierta calidad, que me dé ciertas garantías, antes que comprar una empresa, por ejemplo, muy barata, pero que por su calidad, pues, en un futuro pueda enfrentar más problemas, puede haber más incertidumbre o puede haber cosas que yo como inversor, pues, me generan pues dudas. Entonces, es un poco esa la filosofía. Dentro de la calidad, pues buscamos compañías que sean escalables, es decir, que dentro de 5 o 10 años vayan a ser más grandes de lo que son hoy en día, que tengan posición financiera sólida, el 60% de la cartera tiene caja neta, que tengan free cash flow positivo y de manera creciente, es decir, la mayoría de las empresas de tesis crecen y generan ya free cash flow positivo y de manera creciente y creciente fuertemente. Y luego el precio, que es fundamental, porque claro, de nada sirve tener la mejor compañía del mundo si sobrepagas por ella. Es decir, hay ejemplos como el de Microsoft en el año 2000, el que alguien que comprara esa compañía en el pico de la burbuja estuvo 16 años con su inversión en negativo. Luego pasaron esos 16 años y el inversor ha ganado dinero, pero 16 años por debajo, pues no lo queremos para nuestros partícipes. Entonces, al final, buscamos compañía. En general, buscamos en todos sitios, es verdad que el sesgo es hacia la calidad, y buscamos comprar bien de precio. O sea, que tenéis, podríamos decir, un estilo que podríamos decir que tiene muchas cosas en común con el value investing, desde luego no con el deep value, por lo que estabas diciendo, y con un sesgo importante hacia empresas sólidas con garantías contrastadas y con calidad contrastada. Pero de momento, dentro de lo que es vuestra filosofía de inversión, aparta el deep value, esto no lo que es. O sea, esas colillas de Graham, eso no os fumáis los últimos pitillos, estos que decía Benjamin Graham. Eso que los que tienen el corazón a prueba de bombas, es verdad. Ahí, esos los hay muchos. No, los hay muchos y oye, y que les va bien también. No te puede ir muy bien. Probablemente son a lo mejor los que pueden conseguir las mayores oportunidades, pero hay que tener mucho corazón y estómago, sobre todo, para aguantar. Porque yo estaba viendo vuestra cartera, la que aparece en Morningstar, no tenéis que darnos los detalles, aunque si nos los queréis dar, nosotros siempre encantados. Pero las posiciones más relevantes a finales de junio del 24, me está dando ahora mismo Morningstar, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, algunas de las empresas más grandes del mundo. Pero no están todas. Es decir, empezamos a leer esa cartera y están
varias de esas 7 magníficas, pero hay algunas de las 7 magníficas que por lo menos en las 10 primeras posiciones no están. ¿Por qué estas sí? ¿Por qué no las otras? Aunque a lo mejor las otras están en la cartera con un peso menor, porque aquí solo vienen las 10 primeras posiciones. Y ¿qué creéis que podéis vosotros aportar en estas empresas que son tan grandes y que todos los inversores las conocen? ¿Qué es lo que vosotros veis diferente para decir creemos que sigue siendo una buena apuesta pues por Amazon, Meta o Microsoft? Vale. Bueno, las empresas en las que estamos en cartera ya son empresas que tienen certidumbre, digamos. Hay otras que no están, tipo Nvidia o tipo Tesla, que por ejemplo descuentan muchas más expectativas de las que nosotros queremos pagar. Es decir, nosotros estamos dispuestos a pagar por un crecimiento futuro, pero un crecimiento que pensemos que puede ser razonable que se dé. Es decir, igual me pierdo oportunidades no invirtiendo en Tesla y no invirtiendo en Nvidia, pero me gusta más lo que tengo. Pues, por ejemplo, Amazon, con el negocio publicitario creciendo al 19%, con el negocio de Prime creciendo al 19% y 180 millones de suscriptores, con el negocio de Amazon Web Service creciendo también a doble dígito, con el negocio del e-commerce. O sea, son compañías que ya de por sí generan mucha caja, que son ciertas hoy en día. Entonces yo pago por esa certidumbre y por algo de expectativas a futuro, pero expectativas controladas. En el resto existen esas expectativas, pero son más desmedidas, en mi opinión. Luego, ¿qué aportamos en esas compañías que no puede aportar alguien más? Bueno, pues, esto lo comentaba con César, invertimos en Meta, con el Family Office, pues prácticamente en mínimos del año 2022, creo que fue, estaba en torno de $100 por acción. Hoy en día creo que vale 500 y pico dólares por acción, lo cual una compañía de ese tamaño, del top 10 de Estados Unidos y de la más grande del mundo, ha multiplicado por 5 en 2 años. Es decir, el mercado no es eficiente. Incluso en las grandes compañías hay muchas oportunidades. Hay que ser un poco como Peter Lynch, ver allí, observar a nuestro alrededor, si creemos que hay valor, por mucho que se llame Amazon, Microsoft o Meta y sea de las más conocidas del mundo, pues no hay que excluirlas. Es decir, son las mejores compañías del mundo por algún motivo. O sea que es mi opinión. A mí como empresario, o sea, me sorprende con lo difícil que es crecer. Me sorprende ver empresas tan grandes creciendo con estos ratios. O sea, es una especie de como los luchadores de sumo, que son gordos, pero son muy ágiles. Entonces dices, ¿cómo semejante mole puede tener esta agilidad tan brutal para comercializar de esta manera y crecer así? Pero un año y otro año y otro año. Antes de empezar, yo fui a ver a Paco y fui a exponerle a Paco mi idea. Y Paco, yo creo que un poco se rascaba, le daba urticaria, porque daba la sensación que éramos todo la antítesis del valor. Pero al acabar, oye, pues es una manera de invertir complementaria. O sea, yo lo que, como partícipe de hace muchos años, inversor, hay muchas maneras de invertir. Lo importante es que hacerlas hasta el final, o sea, con convicción. Entonces, durante el tiempo que yo estuve mirando, callado, que fue prácticamente todo el 22, yo creo que soy buen selector de gestores. No de fondos, pero sí de gestores. Entonces yo veía que en lo que hacía había una absoluta convicción. Entonces, y me dediqué todo el año a meter el dedo. O sea, oye, aquí seguro que no te equivocas. Aquí, y no había manera de llevar razón nunca. Entonces yo creo que eso es una parte importante en la inversión. El estar convencido hasta el final de lo que estás haciendo. Oye, pues en 2022, Antonio, tener al jefe metiéndote el dedo con lo que fue 2022 para renta variable... Pues no tuvo ni un momento de debilidad. Fíjate, Fue un año duro, ¿eh? A mí me quedó muy claro que entendía muy bien lo que es la bolsa. Es decir, la bolsa hay volatilidad. Entonces, ya llevaba mucho tiempo invirtiendo, se ha enfrentado a muchas caídas, entonces sabe perfectamente que eso es así. Es decir, la rentabilidad de aquí que se consiga dentro de 5 o 10 años no va a ser lineal, vamos a tener caídas por el camino y eso es así. Es decir, el inversor y nosotros de cara a nuestros partícipes intentamos comunicarlo también de la mejor manera posible, ¿no? Esto es volátil, seguramente de aquí a 5 o 10 años se gane dinero, pero por el camino, ojo, porque van a venir curvas. Oye, César, ¿y por qué, a pesar de lo que acaba de decir Antonio, esto, y te conozco y sé lo que piensas, ¿no? Sigue siendo la mejor forma que cualquier ahorrador clase media asalariado tiene de proteger su patrimonio? Bueno, de primero, construirse un patrimonio a base de ahorrar e invertirlo y protegerlo, si bien, a largo plazo.
porque puede sonar muy arriesgado. Acaba de señalar Luis Fernando que el 22, y lo sabemos, es que caía todo, caían hasta estrategias conservadoras tipo cartera permanente. La renta fija se cayó un 15 o 20%. Y sin embargo, a largo plazo, esto es que no me atrevo a decir ni siquiera una apuesta, porque una apuesta suena como más arriesgado. Es una certeza. Es una certeza absoluta. O sea, yo creo que las empresas son organismos en los que la gente se levanta pronto a trabajar, hay un management que se dedica a pensar, entonces, generan riqueza, están generando riqueza permanentemente. Lo único que tienes que hacer es mirar y ver si aquello se hace de manera consistente y recurrente. Entonces, una vez que estás convencido, la mejor inversión sin duda es invertir en activos reales, que puede ser cualquier cosa, pero de todas la mejor es lo activo real como es una empresa, es mi opinión. Y tener paciencia, porque esto es un proceso que tarda tiempo. El principal riesgo de ese tipo de inversión eres tú. O sea, eres el que... mismo. Es uno mismo, efectivamente. Tienes que apartarte. O sea, cuando vemos gráficas, si tú pones zoom en la gráfica muy próximo, ves una gráfica muy tortuosa. Si te vas alejando del gráfico del Standard & Poor's 500 o del DAX o de cualquier índice donde están compañías que abren por las mañanas, trabajan y tal, vas viendo prácticamente una línea recta ascendente, permanentemente. Tu error es poner un zoom excesivamente grande, porque estás dentro de la curva. Entonces, si dentro de la curva te da vértigo, tú eres el principal riesgo. Lo que tienes que hacer es abstraerte, salir y dejar trabajar. Es el secreto fundamental. Las familias tienen mucha liquidez que se convierte en ilíquida porque no la tocan. Entonces, esa liquidez que no tocas, donde mejor está, es invertida en renta variable, sin ninguna duda. Que tienes un proyecto inmediato, me voy a comprar un coche o lo que sea, y me lo voy a comprar dentro de un año, pues para eso está la renta fija. Pero la renta variable, para esa iliquidez permanente que tienen tanto familias como empresas. Hay muchas empresas familiares que tienen permanentemente liquidez, permanentemente. Pues esa liquidez, dale no tengas tanto coste de oportunidad como tienes. Y una puntualización, hablamos de invertir en renta variable pero diversificada, en carteras diversificadas. Yo me encuentro con gente que a veces escribe Value School como un poco quejándose de que tienen invertido en bolsa. Claro, luego le preguntas y lo que tienen son 4 empresas, tienen BBV, Santander, tuvieron a lo mejor el Banco Popular y han tenido pérdidas o llevan en plano muchísimos años y dicen que esto no funciona. Hablamos de carteras diversificadas, cuando no de fondos indexados que tienen miles a lo mejor dentro de un mismo fondo de inversión. Esa es la forma de hacerlo, no en 4 empresas. Porque Hombre, en 4 tienes mucho riesgo. Claro. Ahí tienes un riesgo, ahí no tienes volatilidad, ahí tienes realmente riesgo. Eso es. Entonces se trata de que diversifiques para que lo que tengas sea volatilidad y aprovecharla en favor de tu cartera, nada más. ¿Cuántas empresas tenéis vosotros? Porque estaba viendo también las posiciones y bueno, las 5 primeras posiciones tienen un peso relativamente importante. Sí, las 10 primeras posiciones pesan aproximadamente el 60% de la cartera, o sea, es una cartera que hay convicción, y el total de la cartera son 32 compañías. Sí, y en cuanto a distribución geográfica, sectorial, ¿cuál es un poco el universo en el que pescas? Si es que lo tienes, claro. Sí, porque hay que delimitar, porque el número de empresas es... La pregunta que subyace es ¿y cuáles otras estáis mirando ahí para esperar a que entren en precio? Eso también. El universo es todo el mundo, el fondo es internacional, pero es verdad que hay cierto sesgo hacia Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, y se ha visto los últimos años, hay mayor seguridad jurídica, hay una diferente cultura en las compañías, pues teniendo todo el mundo, donde están las mejores, en mi opinión, están allí. Entonces, no tenemos un criterio de decir voy a invertir en calidad, pero si existiendo ese sesgo y pudiendo elegir, pues elijo las mejores. Y si las mejores están allí, pues voy allí. Entonces, actualmente, aunque no buscamos una distribución en concreto, el 85% de la cartera está en Estados Unidos, 5% Europa y el resto está en Canadá. Canadá, o sea, en Asia no tenéis nada, cero sesgo hacia Asia. No, porque Asia al final es un mercado que no conozco bien y es un mercado en el que pueden pasar muchas cosas. Como por ejemplo con Alibaba, cuando echaron al CEO, a Jack Ma, pues son cosas que pueden pasar del día a la noche y te pilla por sorpresa
y no saben muy bien cómo reaccionar. Entonces yo como inversor siempre busco certidumbre a buen precio. Entonces eso ahora mismo me lo ofrece Estados Unidos y algunas compañías, en concreto en Europa y Canadá. Comentaba Domingo cartera, 32 posiciones, las 10 primeras posiciones con un peso del 60% de la cartera, algunas tecnológicas. Corrígeme si me equivoco, pero vuestra principal posición ahora mismo es Amazon. ¿Por qué Amazon? Explícanos un poco tu tesis de inversión. Sí. Bueno, Amazon, si hacen la suma de parte de cada uno de sus negocios, pues al final tiene potencial, en mi opinión, para conseguir doble dígito de rentabilidad, que es lo que buscamos con el fondo. Entonces Amazon tiene varios negocios que son increíbles, en mi opinión, y únicos, como son el e-commerce, donde todavía es un negocio que está creciendo a doble dígito, y donde pues tiene prácticamente, o sea, un no monopolio, pero tiene una posición muy dominante, tanto en Estados Unidos y Europa. O sea, es una posición súper dominante que es muy difícil competir. Cualquier empresa no puede competir con Amazon. De hecho, ya se asocian y venden con Amazon. O sea, que al final es un win-win, tanto para otras empresas más pequeñitas que venden sus productos a través del marketplace y para Amazon. Luego, aparte, Amazon, y con lo que realmente ha ganado dinero, es con Amazon Web Service, que es su negocio en la nube. Eso al final es prácticamente un RAID, es decir, son infraestructura que ofrecen cálculo y computación, digamos, para que otras empresas, digamos, que alquilen ese servicio. Entonces Amazon recibe un dinero por ofrecer ese servicio y cada cierto tiempo, por generar nuevos recursos, pues va cobrando más. Entonces, no solo gana porque cada vez ofrece más potencia de cálculo, sino que también gana porque cada vez ofrece mayores precios. Entonces, ese negocio creció al 19% el año pasado. Y ese es el principal de los negocios de Amazon a día de hoy. Es con el que gana más dinero porque es el que mayor margen tiene. Es decir, el e-commerce tiene menos margen. La nube tiene más margen y luego tiene más publicidad, como más negocios como son la publicidad, que también crece al 19%, y esos son márgenes también altísimos, porque claro, en el marketplace pones un anuncio, buscas un producto, pones un anuncio y te sale ese producto, pues eso es dinero gratis por usar su plataforma. Es decir, el margen de ahí es muy, muy alto. Ese negocio genera alrededor de 50 billions y crece también al 19%. Entonces, o sea, es una máquina de generar caja. Luego, por otro lado, está Amazon Prime. Es decir, Amazon Prime, pues el modelo de suscripción, cada año, cada mes, vas cobrando una suscripción y cada año van aumentando el precio, seguramente un poquito más que la inflación. Entonces, si aumentas, consigues nuevos suscriptores y subes precios, pues es un negocio que crece también al 19%. Entonces, la suma de todas esas partes, pues da una muy buena rentabilidad y luego da también tranquilidad a una empresa como Amazon para hacerle frente realmente, pues tiene unas ventajas competitivas enormes. Oye, Antonio, ¿y Amazon como productora de series y de cine, porque ha tenido fracasos bastante sonados, ¿no? ¿Eso no te preocupa? Son inversiones millonarias, series que a lo mejor no funcionan lo bien que se esperaba y son pinchazos gordos. Sí. Bueno, Amazon, como compañía tecnológica, al final invierte mucho no solo en producción para complementar su servicio Prime, donde puede tener fracasos, evidentemente, también habrá algún acierto, pero al final es un conjunto de servicios que Amazon quiere poner ahí para que el usuario pague. Es decir, a lo mejor no es el mejor servicio de modelo de suscripción, igual está Netflix o HBO que pueden ser mejores, pero Amazon tienes eso, que bueno, puede haber algún fracaso, pero tienes otros servicios como los envíos gratuitos, como otra serie de servicios. Entonces, hay más allá de que un solo fracaso, porque las empresas a medida que pasa el tiempo siempre tienen fracasos. Y más una tecnológica que invierte en I+D y muchas cosas que intentan investigar no salen. Es decir, al final hay una inversión que no siempre tiene retorno, pero con que una tenga el retorno suficiente ya es suficiente. César, es que me quedo con una cosa que comentabas antes, pero me siento muy identificado contigo en dos cosas que has dicho que comparto al 100%. Yo tampoco selecciono compañías, yo selecciono gestores y además mi mayor enemigo soy yo mismo, que esa es la clave. Ahí me tengo que vigilar mucho a mí mismo. A la hora de seleccionar un gestor, por tu experiencia y demás, ¿cuáles son las principales características que debe tener un buen gestor? Y especialmente en materia de inversión en compañías, ¿qué importancia tiene el equipo directivo de una empresa a la hora de invertir? Porque en muchos casos el futuro del negocio depende también del dueño, del fundador y del equipo directivo que esté al frente. ¿Qué peso, qué importancia le das al equipo directivo de las empresas y qué buscas o cuáles son, desde tu punto de vista, las características básicas que debe tener un buen gestor?
A ver, cuando yo conocía al primer gestor que yo conocía, es la historia rápida. Teníamos en el grupo CIOPSA, que es una participada, teníamos un exceso de caja y teníamos un asesor que no hacía nada y yo lo llamé, oye, o corto el contrato o me ayudas, ¿no? Entonces me llevó a ver una serie de gestoras y eran mis primeros gestores conocidos. Al primero no le entendí nada de lo que me contó. Al segundo, lo mejor que tenía un champán estupendo. Y el tercero fue Paco. Y oye, yo entendía todo, porque esto de comprar barato, lo que luego creo que vale más, y todas las historias me sonaban a empresa. O sea, yo ya llevaba, en ese momento tenía 39, llevaba 5 años de empresario, y yo sabía que la caja era lo crítico. O sea, quiero decir que la contabilidad, y este año ganamos tanto bien y la caja, como todas las historias iban por la caja, oye, pues al salir con quien iba, que también se llamaba Paco, oye Paco, ya lo tengo claro, ya nos podemos ir. Y a partir de ese día seleccioné no a Bestinver, sino a Paco, ¿vale? Cuando Paco estuvo 2 años de periodo de no competencia, tuve la suerte de conocer a 2 gestores. A uno ya lo conocía, que era Álvaro Guzmán. A Fernando lo conocía menos, pero conocía a Iván Martín. A Iván Martín de la mano de Blanca Hernández. De Magallanes. Y también me produjo la misma sensación de entender exactamente por qué se metía en donde se metía. Entonces, si yo lo podía entender, me parece razonable. O sea, cuando no lo entiendo, entonces soy incapaz de meterme allí. O sea, quizás por esto es por lo que me cuesta más el capital riesgo, porque las tesis me cuestan más de entender, aunque de un año, desde el 2018, estoy también aprendiendo capital riesgo. Me cuesta más, pero también estamos allí. Y respecto de los equipos de personal, soy empresario. O sea, hay una frase de Warren Buffett que dice que en la vida del empresario tienes 4 o 5 casillas para rellenar. Bueno, pues yo creo que esta es mi última casilla. Ya he rellenado otras 4, esta debe ser la 5ª. Y siempre las cosas tiene que ser una buena idea, en un buen sector, y la calidad de la gente es muy importante, muy importante. Es verdad que si es una buena idea en un buen sector, puede pasar de todo. Aquello resiste hasta un mal equipo, ¿no? Pero si además tienes un equipazo, pues aquello funciona como un reloj. Entonces yo le doy una importancia, no te sé poner pesos, pero una importancia relativa muy elevada. Y que estén alineados los intereses. Aparte, efectivamente, sí. Aparte que como vamos a convivir muchas horas juntos, pues es importante sentirse a gusto. Entonces, estar con una directiva de una sociedad tuya, una filial con la que no te sientes a gusto, pues ahí no es un buen caldo de cultivo para hacer dinero, ¿no? Y que estén alineados los intereses porque no todos los equipos directivos están alineados con los intereses de sus accionistas. Van a buscar más bien el beneficio a corto plazo, hay el bonus de último año. Hay muchos ejemplos de esto que dices, pero yo creo que el error es del socio capitalista. O sea, quiero decir, el que tiene que organizar una buena organización para alinear, ese no es el directivo, es el propietario, si lo hay. Antonio, una pregunta para ti acerca de la gestión de la cartera. Es que habéis mencionado Amazon, Microsoft, grandes compañías de las que uno se figuraría que tendrían la cartera pues toda la vida. ¿Cómo va a ir mal Amazon? ¿Cómo va a dejar de ser una empresa como un pino de grande Microsoft? Pero la pregunta es, ¿qué debería pasar para que vendáis cualquiera de estas empresas? ¿Tendríais a temas de la valoración, que se alcance un precio objetivo y que ya digáis ya ha subido lo que tenía que subir? ¿O hablamos de cambios en la forma de llevar el negocio que os hagan desconfiar y por tanto meter a la que estaba en el banquillo esperando su turno? Claro, sería un poco las dos. Es decir, solemos vender parte o la totalidad por coste de oportunidad, es decir, al final las empresas de la cartera son compañías que unas compiten con otras.
Es decir, unas, si sube su precio en bolsa y la compañía, sus fundamentales crecen, pero crecen en menor medida, pues está perdiendo potencial. Entonces esa es candidata a ir reduciendo su peso siempre y cuando haya otras oportunidades mejores. Si sube y no las hay y sigue ofreciendo buen potencial, pues siguen en cartera siempre y cuando el potencial sea razonable. Entonces un poco eso. Si, luego también, por la parte del deterioro de fundamentales, si la empresa es muy buena y está a buen precio, pero su negocio empieza a deteriorarse por cualquier otro motivo o hay dudas, pues también ahí es candidata a reducir la posición. Pero vamos, básicamente es por coste de oportunidad. Te lo pregunto porque a veces cuando uno en Value School traducimos las cartas de Warren Buffett a sus accionistas desde hace 8 años prácticamente y se encuentra esta idea de que solo inviertes en aquella empresa que querrías mantener de por vida, ¿no? Como si te la quisieras comprar entera. Ese buy and hold, ese comprar y mantener a rajatabla, ¿qué opinas tú? Porque luego la realidad de los gestores es que no lo soléis hacer. Tenéis mucha convicción, pero estáis dispuestos a deshaceros de la inversión si es que hay otra mejor, aunque sean, insisto, empresas de primerísimo nivel como las que estamos nombrando. Sí. O sea, a mí personalmente me gusta comprar compañías que yo me podría echar a dormir 10 años y sé que seguirían ahí y valdrían mucho más. Es el tipo de compañías que a mí me gusta. Ahora bien, como he comentado, al final tenemos compañías que compiten entre otras. Siempre es posible que haya una oportunidad mejor, con menos riesgo y con más potencial de revalorización. Pues entonces vamos a intentar ir allí. Tenemos compañías, pues la mayoría de ellas que no han rotado, siguen, pero con pesos diferentes. Es decir, también hay una gestión en los pesos. A veces una compañía puede estar al 8% de peso, pues porque ha subido mucho en bolsa y hay opciones mejores y empiezan a ser complementarias, pues la podemos bajar al 6, al 5, al 4 y subir otras más. O sea, al final también hay una gestión activa. Dentro de lo cual, yo soy muy partidario del buy and hold, pero yo tampoco lo llevo a rajatabla si veo oportunidades mejores. Claro, aquí en lograr encontrar otras oportunidades con mayor potencial entra lo que decía ahora Luigi, ¿no? El banquillo. ¿Cuáles son esas compañías que os gustan, que no veis que pueda ganar a ninguna de las que todavía tenéis en cartera, pero que en un momento determinado pueden hacerlo y pueden pasar a formar parte de la cartera? ¿Tenéis mucho banquillo? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo las elegís? O sea, ¿qué tiene que tener una empresa para que el asesor y director de inversiones de Tesis se fije en ella y si no la mete en el equipo titular, la coloque en el banquillo? Bueno, pues lo que tiene que tener la empresa es eso, que genere caja, mucha caja, una posición financiera sólida, que sea escalable y lo de que en 10 años, pues con una alta probabilidad, valga más. Es decir, como diría Warren Buffett, regla número 1, no perder dinero, regla número 2, no olvidarse de la 1. Entonces sería un poco lo que miramos. Pero ¿a qué lagos vas a pescar? O sea, ¿dónde vas a buscar esas compañías? ¿Las que más brillan en el mercado porque crees que son las que más calidad tienen? ¿Compañías que están muy en el bulle-bulle? No. ¿O tus screenings, por llamarlo de una manera, son otros? Claro, buscamos ideas en todos sitios, ya sea en un screener, ya sea ideas de otros inversores que miramos y a ver si tiene sentido o no, ya sea, como diría Peter Lynn, por la propia observación. Cualquier sitio es bueno para mirar ideas. Luego es cierto que a mí me gustan pues el tipo de compañías que he descrito antes, que ganan dinero, que tengan caja y que sean de mucha calidad. Si no las hay a buen precio, pues intento ampliar un poco más el espectro, intento buscar también en otros sitios. Al final siempre hay compañías que me gustan, que están en la recámara, digamos, pero que no entran porque las ideas de ahora son mejores. Tampoco quiero una cartera con 40 o 50 empresas porque para mirar y seguir cada una de ellas pues se hace más complicado. Al final no solo hay un trabajo de selección, sino que hay un trabajo también de seguimiento. Y este me interesa especialmente. ¿Cómo hacéis ese seguimiento? O sea, ¿cuál es el trabajo de observancia de cada una de esas posiciones que tenéis en la cartera según va evolucionando el mercado, según van fluctuando, van siendo presa de volatilidades, etcétera? Sí. Yo miro poco los gráficos, es decir, no sé cuál es el gráfico de una acción determinada. Es decir, yo al final tengo mis cálculos, mis Excel y tengo las valoraciones de las compañías. Entonces, si van perdiendo potencial, pues son más candidatas a salir. Y si van subiendo, son candidatas, o sea, si van ganando potencial, son candidatas a subir en bolsa. Dentro de cómo hacemos el seguimiento, pues yo tengo alertas de cada compañía. Entonces, cuando hay alguna noticia importante en alguna compañía, a mí me llega una alerta y yo constantemente mi trabajo es leer. Entonces, yo estoy leyendo todo el día acerca de mis compañías y de posibles nuevas ideas que puedan entrar en cartera. Entonces, al final es un trabajo muy de
poco de rata de biblioteca, digamos, de mucha lectura y conocer lo máximo posible las empresas. Luego también las empresas, aparte de las noticias que van saliendo periódicamente, están obligadas a presentar sus estados financieros. Entonces ahí es información nueva y muy válida para ver cómo está la compañía. En cualquier caso, un estado financiero de un trimestre, para mí como inversor a largo plazo, pues bueno, si una compañía tiene un trimestre malo, pues tampoco pasa nada si nada ha cambiado en la base del negocio. Es decir, al final miramos a largo plazo. Hablas, Antonio, de largo plazo. ¿Para ti qué es largo plazo? Porque aquí hay mucho debate también al respecto sobre el largo plazo. Sí, largo plazo es que a la compañía le dé tiempo de ganar dinero de verdad. Es decir, un año, pues a la compañía ha tenido un año de beneficios que han podido ser mayores o menores. Pero largo plazo de verdad, pues son 5, 7, incluso 10 años. ¿El rango de rotación de vuestra cartera? Suele ser rotación baja. No tenemos todavía el informe de la CNMV de cuánto es la rotación, pero no es buy and hold, pero mantenemos bastante las posiciones. Es decir, la rotación que se hace es variar los pesos dependiendo del potencial, siempre y cuando sigan teniendo potencial de doble dígito. La idea es rotar poco. Si en algún momento hay que rotar más, pues porque como este año ha subido el fondo pues más de un 50%, pues igual hay que rotar un poco más y buscar nuevas ideas en otros sitios. Pero en general la idea es no rotar mucho. Y luego, solo un apunte, política de comisiones y dónde se puede encontrar Tesis Internacional. Sí. Bueno, tenemos 3 clases. Una clase retail, que es para todo el mundo, que es a partir de 10 euros. Tiene comisiones, comisión de gestión 1,25 y comisión de éxito del 9%. Tenemos una clase de asesoramiento independiente, que la comisión de gestión sería de 0,9% y el éxito del 9%. Y una comisión institucional, que es para importe de más de 500.000 euros, con una comisión de gestión del 1% y un éxito del 9%. El fondo se comercializa en MyInvestor, Ambam y bueno, luego algún banco más como EBN o Santander Banca Privada. Recordad que yo creo que por muchas veces que lo hayamos explicado, mucha gente todavía no lo entiende bien, cómo aplica la comisión de éxito. Que esto siempre muchas veces la gente se lía. Claro, la comisión de éxito, si el fondo sube, por ejemplo, el fondo vale 100 y sube a 120, pues sobre ese 20 se cobra un 9% en nuestro caso, ¿vale? Si el año siguiente el fondo baja, no hay comisión de éxito. Y si luego el año siguiente sube, pero no supera 120, que fue la marca de agua, digamos, del último máximo del año, tampoco cobra. Es decir, hasta que no vuelva a pasar ese 120, no va a volver a cobrar éxito, ¿vale? Y esa marca de agua se reinicia cada 5 años. Correcto. Yo quería preguntarte, has hablado mucho de valoraciones, has dicho que aunque esté un poco más cara, que si tiene calidad, que luego que los cambios de peso pueden venir determinados pues porque una empresa pues sube mucho y entonces le ves menos potencial. ¿Hay algún punto a partir del cual digáis ya no entro? Es decir, una valoración que digas, no, es que yo por encima de PER 30, pues por muy buena que sea la compañía no entro, o al revés, o en la misma línea, mejor dicho, algún punto a partir del cual decís me salgo de esta compañía por muy buena pinta que tenga. Claro, salirse o pensar si invertir o no en esa inversión, pues se puede ver también a muchos motivos. Es decir, algo que no me gusta en la empresa, algún riesgo que yo crea que es probable que se pueda materializar, pues me haría pensarme, oye, esta empresa tiene potencial, pero tiene mucho riesgo de que pase esto y pierda dinero. Pues seguramente pueda ir a otra empresa, igual con menos potencial, pero con más certidumbre, ¿vale? Podría ser una opción. Luego también, otro aspecto pues sería en un negocio que estemos invertido, pero por lo que sea pues vienen riesgos adicionales. Por ejemplo, aquí puedo poner el ejemplo de Alphabet. Pues Alphabet, hasta ahora, y bueno, todavía sigue siéndolo, una empresa magnífica. ¿Qué ocurre? Que ha llegado la inteligencia artificial, ha llegado OpenAI, y su buscador, que es donde realmente gana dinero la empresa, pues no sé lo que va a ocurrir, pero se enfrenta a nuevas amenazas que antes no tenía. Y a competidores muy fuertes como pueden ser Microsoft y OpenAI. Pues entonces no la he sacado de la cartera, pero me ha hecho replantearme, vale, pues tenía mucha concentración, puedo bajar un poco y comprar otras alternativas que equilibren el riesgo entero de la cartera. Pero y en cuanto a valoración, porque antes has dicho, Nvidia no lo tenemos, es decir, porque no veo el negocio, pero ¿hay momentos en los que digas, esta empresa por muy buena que sea, está demasiado cara incluso siendo muy buena? Porque yo decía antes, las 4 primeras posiciones, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet,
baratas no están, o están uno ve el PER, uno ve los ratios y baratas no están. Sí. Bueno, depende de lo que llame barato o caro. Claro, Todo eso tiene es, un precio. digamos, en un primer vistazo, luego los que invertís mucho en calidad y en este tipo de empresas me decís que sí que están baratas si uno ve o no están muy caras si uno ve unos beneficios normalizados razonables. Claro, es decir, a mí no me gusta pagar un sobreprecio por una empresa que creo que es posible que no cumpla las expectativas que el mercado tiene. Si eso ocurre, pues seguramente me vaya a otras alternativas que en rentabilidad-riesgo, pues yo crea que van a ser mejores para la cartera. Ahora bien, lo de que Amazon o Alphabet o Microsoft están caras o baratas es como comparar, pongamos el ejemplo inmobiliario, 4 paredes en el centro de Madrid y esas mismas 4 paredes en un pueblo de cualquier sitio. Ciudad Real, por ejemplo. Claro, pues al final son las mismas 4 paredes, pero la ubicación, o sea, todo lo que conlleva en sí, la calidad que tiene el estar en el centro de Madrid y todas las oportunidades, todo lo que ofrece Madrid, pues no lo ofrece ese pueblo. Entonces, ¿qué se paga más? Pues al final hay empresas de máxima calidad que te ofrecen muchísima certidumbre, que es muy difícil competir con ellas, que están en los mercados con mayor seguridad jurídica del mundo, pues eso al final, cada pata positiva que vas poniendo van subiendo ese múltiplo de valoración. Entonces, por eso estas compañías, pues es muy difícil verlas a un PER de 15, por ejemplo. Entonces, cara barata, depende. César, tú eres un apasionado del mundo de la inversión, aparte de empresario, apasionado del mundo de la inversión, seleccionador de gestores. Ahora, desde hace algo más de un año, comercializáis vuestro propio fondo Tesis Internacional a través de Tesis Activos Financieros. ¿Cuál es el proyecto que tienes para Tesis Activos Financieros a corto o medio plazo? ¿Qué es lo que te gustaría? Pues ser gestora sería el siguiente paso y añadir un segundo fondo y luego iremos viendo. O sea, en principio yo creo que el límite viene más porque supongo que me haré más viejo. Y cuando me haga muy viejo no tendré muchas ganas de darme ninguna paliza de ir de un sitio a otro, ¿no? Pero ahora que estoy fuerte, el objetivo, no solo el mío, el objetivo de Antonio, hay más gente dentro de la compañía que coincidimos en el objetivo, y el objetivo así a muy corto plazo es ser gestora, cuanto antes podamos serlo, y ayudar a este fondo con otro fondo cuyo temática o cuyo sesgo todavía tenemos que pensar los que estamos en estos, porque es evidente que hoy las mejores ideas están en Tesis Internacional. O sea, Tesis Internacional no se priva de ninguna idea buena. O sea, no dice, no, esto lo voy a dejar para otro fondo. No. Tesis Internacional es, en este aspecto, muy ambicioso. Yo, apostillando un poco lo que decía Antonio, hace poco hemos tenido un ejemplo muy evidente, que es el caso de Palantir. O sea, que se te ha ido de precio y adiós. Y ha tenido que salir. O sea, yo ahí he sido partícipe. He mirado y he preguntado, oye, ¿y Palantir? Estaba demasiado cara. Sí, claro, compramos Palantir y compramos más o menos a $20 por acción. Iniciamos posición en el fondo. Bueno, pues una empresa que yo creo que a futuro pues tenía muchas buenas perspectivas. Tiene una pata del gobierno que vende servicios al gobierno de Estados Unidos y a más gobiernos del mundo, y otra pata comercial que crecía al 50% con inteligencia artificial. Y dije, bueno, voy a iniciar posición aquí, me gusta lo que hacen, genera caja, diluían al accionista, pero bueno, creo que compensaba. Y la acción pasó rápidamente de 20 a 60. Y se puso a 50 veces ventas, es decir, no beneficios. 50 veces ventas, que ya es una barbaridad, y tiene unas expectativas para lo que venga a futuro, que se pueden dar o no, pero son unas expectativas muy altas. Pues yo, conforme iba subiendo, yo iba reduciendo posición. Llegó a esa sobrevaloración, en mi opinión, y terminé de vender la posición entera. ¿Me puedo equivocar? Pues igual la empresa cumple, igual pasa como Nvidia y cumple, y la vemos siempre cara, pero realmente no estaba cara. Entonces, al final, es un juego de expectativas, es decir, hay que pagar por esas expectativas, las crees, no las crees, tienes mejores oportunidades, pues vas a ir donde la rentabilidad-riesgo pues va a ser mejor. En este caso ya el riesgo empezaba a ser alto. Hay un ejemplo paradigmático que es el caso de L'Oréal. L'Oréal en el año 1973 tenía un PER de 280. El que invirtiera en L'Oréal en 1973 y vendiera en 2019 había multiplicado por 23 veces su inversión, con una TIR del entorno de un 7%.
¿Estaba cara L'Oréal en ese momento? Pues seguramente no. O, por ejemplo, el paradigma del valor. Warren Buffett, cuando compra Coca-Cola, no compra Coca-Cola, o ahora que tiene Coca-Cola, si considerase que está cara, la vendería. Y la tiene en la cartera como segunda o tercera opción. Apple, nada menos que tiene 75.000 millones de Apple. ¿Es cara o barata Apple? Bueno, posiblemente considere que tiene todavía más recorrido, porque si no lo hubiese vendido. O sea, él es práctico. O sea, yo ahí aprendo, O sea, quiero decir que... Una pregunta breve, César, que ya nos quedamos casi sin tiempo. Has mencionado la edad, el cumplir años, el hacerse mayor. El otro día estaba yo invitado a una fiesta y se me acerca, cuando saben que intervienes en un programa de inversiones, todo el mundo te quiere preguntar consejo dónde invertir y tal y cual, ¿no? Y se te acerca gente de 50 años, ya padres con hijos, y te dicen, pero yo tengo tiempo. ¿Qué le dices tú a una persona que tiene...? Pues todo depende de su proyecto vital. O sea, si su proyecto vital es quemarlo y gastárselo en vino y fiesta, pues entonces seguramente no tienes tiempo. Pero si tu proyecto vital pasa de ti, o sea, pasa más tiempo del tuyo, tienes familia, que algún día heredarán lo que tú has construido, pues entonces claro que sí, ¿por qué no? O sea, yo creo que es una excelente opción. Invertir en activos reales lo primero, pero invertir en compañías, invertir en fondos, hay muchas maneras de invertir, todas buenas. Y lo único, hay que hacerlo con convicción. Y yo busco, Antonio me dice, en el gestor busco honestidad de ideas. Honestidad de ideas. O sea, quiero decir, no te hagas trampas al monopolio, porque si eres honesto con tus ideas y las respetas, pues yo creo que esto siempre es interesante. A largo plazo, ayer, leía una entrevista, a largo plazo, entras en un indexado a 30 años, solo te va a dar una alegría. Me ocurrió una cuestión muy curiosa. Hice un traspaso de un fondo a Tesis Internacional. Entonces, cuando me mandaron el dato de usted invirtió tanto y tiene una rentabilidad del 654%, desde luego lo hacen todo mal, se han equivocado. Y no, o sea, es que era una rentabilidad del 11% durante no sé cuántos años. Es que es eso lo que ocurre. Ahora, si lo miras con un foco, con un zoom muy de cerca, te duele la tripa. Entonces, pues no mires. O sea, no lo mires. O sea, es una mala idea. Tienes que tener, como has dicho antes, sobre todo estómago. Y mirar el reloj, en este caso. Y la lástima es que se nos acaba el tiempo. Ha sido una delicia, una auténtica delicia teneros aquí en el día de hoy. Me ha encantado conocer vuestro proyecto y, como os decía, y también vuestro estilo de inversión y vuestras tesis. Espero que no sea la única vez que vengáis. Espero veros también Muchísimas pronto gracias. de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. César Sala, presidente del grupo Tesis. Antonio Fernández, asesor de inversiones. No te pongas nervioso, Domingo. Nos vamos ya. Muchas gracias a los dos, de verdad, por haber estado aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más. Ya ven que les traemos siempre lo mejor, también en estos programas especiales. Y les espero aquí la semana que viene con asuntos seguros de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.